De Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde. Ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Si estando en el camino y has mirado hacia atrás, ya viene el día final. Si quieres salvar tu alma, a Cristo debes buscar. Ya viene el día final. Pero bien lo dijo Cristo, cuando vuelva a ir a buscar, llevaré a los que son fieles y el mundo acabará. Acabará, sí, 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 acabará. Yo no quiero aquí quedarme, con Jesús iré a morar, Jesús iré a morar. Mucha gente hoy espera que venga un día mejor. Viven solo en el error. Si esperas que este mundo llegue a su conclusión, llorarás sin compasión. Cuando la puerta se cierre, no habrá ya oportunidad. Y aunque quiera arrepentirte, el mundo se acabará. Sí, acabará. Acabará, sí, 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 acabará. Yo no quiero aquí quedarme, con Jesús iré a morar, Jesús iré a morar. Acabará, sí, acabará, sí, acabará, sí, acabará. Esa hora de la tarde, bienvenidos a su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para honra y gloria a nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Hoy, en compañía de nuestro hermano Darwin, quien está en los controles de máster principal para hacer posible esta transmisión y esta proyección televisiva, como también a través de las redes sociales. Nos encontramos en la www.tvestrella.org. De igual manera nos encontramos a la altura de Canal 25 vía cable, Canal 25 TV Estrella, y así también nos puede encontrar en las cuentas de Facebook, de igual manera en la cuenta de YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía en ambas. Un saludo cordial de su hermano y amigo en Cristo Jesús, servidor para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en nombre de su servidor, su familia y la Iglesia de Cristo que se reúne en este departamento de Copán, en el occidente de nuestro país, Honduras. Así hasta ustedes que nos ven en cualquier parte donde es posible la transmisión. Bienvenidos y Dios bendiga sus vidas. Es aquí el momento donde vamos a compartir el precioso mensaje de nuestro Dios a través de un estudio bíblico que llene y contribuye al beneficio de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús, y llene o satisfaga, como dijo nuestro maestro en el libro de Juan y en el libro de Mateo, diciendo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, pero que de igual manera que entráramos en escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan
testimonio de Él y a la vez son las que tienen palabras de vida eterna. Esto es lo que nos ayuda y nos anima a poder siempre dedicarnos al estudio de la Biblia. Y usted, gracias por abrirnos no solamente el momento ahí en su hogar, en esta sala o en ese lugar donde se encuentra su monitor, sino también el espacio en su corazón para que la palabra de nuestro Dios haya cabida, haya entrada y se pueda quedar para germinar. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios por esta nuestra decisión. Mas ahora hemos de entrar en el precioso estudio de su palabra. Mas antes hemos de ponernos en contacto con nuestro Dios, rogando que sea Él a través de esta oración quien nos ayude a poder dirigirnos a usted como auditorio que se encuentra dispuesto a atencionar el mensaje de Dios, pero para que también le provea a usted mejor espacio para que sea aquel receptor bastante anhelado e interesado por el mensaje de nuestro Dios, pero que sobre todo le pueda llevar a ser hacedor de su palabra. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, por el momento en el que nos encontramos ahora, con una oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder revisar las escrituras, de poder estar al pendiente de esta transmisión, donde sabemos que el propósito es que tu palabra pueda contribuir al beneficio de nuestras vidas espirituales y que en ella misma podamos encontrar un gran mensaje que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a replantear, que nos ayude a tomar decisiones y mayormente en el escenario, en nuestra condición espiritual. Sea usted, oh Dios, quien bendiga a cada uno de los que se encuentran en casa. Sea usted, oh Dios, quien bendiga a cada uno de los miembros de familia. Todas aquellas situaciones que atraviesan los matrimonios, que atraviesan la familia, que atraviesan los padres, los hijos. Sea usted, oh Dios, en su amplia misericordia y en la multiforme sabiduría y gracia de su voluntad, quien pueda cobijar y proveer conforme a su voluntad, ayudando a cada uno, oh Dios, a cada uno con la parte que requiera de ayuda, pero de igual manera también el punto importante es que ahora nos podamos juntar bajo el mismo propósito de estudiar tu palabra para que nos ayude en el conocimiento de la misma y para que podamos así, oh Dios, ajustarnos a la obediencia de la verdad. En Jesucristo nuestro Salvador te pedimos por ello y damos las gracias. Amén. Maravilloso y precioso el momento en el que podemos encontrarnos en presencia de nuestro Dios a través de la oración, pero de igual manera también maravilloso y precioso el momento en el que nos podemos dirigir a las Escrituras para vernos de cara ante la verdad de nuestro Dios, para ponernos frente a frente, a manera de que como aquel alumno, como aquel estudioso e interesado espiritual que nos haga tener sed y hambre de las Escrituras. Esta es la finalidad con la que nos presentamos. Y por eso en esta hora de la tarde quiero que vayamos y aprovechemos al máximo el tiempo, como es propio hacerlo en televisión. Y quiero llevarles a las Escrituras. En la parte inferior de nuestras pantallas podremos apreciar el título de nuestro estudio ya proyectado por nuestro hermano Darwin, quien ha hecho posible para que ahora pueda familiarizarse con la enseñanza de esta tarde. Y tenemos: Dios se apartó. Notemos esto: Dios se apartó. ¿Y por qué se apartó? Muy poco encontramos. La idea más clara que tenemos es que Dios está al alcance cuando le busquemos, cuando le necesitamos. Más bien no es casi el hombre quien está buscando de Dios, sino más bien Dios quien está al alcance de todos. Y como dice el apóstol Pablo, la verdad no está tan lejos, aunque sea tentando, es decir, tocando o haciendo las veces de palpar, lo podemos encontrar. Pero en este momento Dios se apartó porque se apartó de aquellos que ya estaban con Él. Pero debido a algunas situaciones que no va a pasar Dios por alto y que va a traer consecuencias o resultados grandes y graves a la vez, fue Dios más bien el que se apartó. Y esto nos debe ayudar mucho, porque si descubrimos que Dios se apartó, que Dios tomó la decisión de alejarse, que Dios fue el que dio la espalda,
que Dios ignoró o se portó indiferente a cierta altura o a cierto grado con alguno de sus siervos o con alguna de sus siervas, con alguno de los personajes escriturales que tenemos. Lo cierto es que esto nos debe llevar mucho a la reflexión y nos debe ayudar mucho para pensar en nuestra obediencia o en nuestra relación con Dios. Encontraremos, sé que ya estamos pensando en algunos personajes de la Biblia donde podría Dios apartarse de la vida de ellos y después de ser las personas indicadas, aquellas que Dios eligió, a las que Dios les confió sus asuntos, pero luego ¿por qué decide apartarse? Y esto es lo que ahora debe llevarme a pensar. ¿Cuántos de los que estamos ahora presentes estamos haciendo las cosas para Dios, pero resulta que Dios ya se apartó? Algunos hemos podido estar transitando y sobre la marcha y pensando que tengo a Dios a mi lado y que Dios me está respaldando y que Dios está respaldando mi obra y que Dios está respaldando mi vida, y hace tiempo que dejó de hacerlo. Es duro lo que estoy diciendo, seguro que impacta, pero es lo que encontramos también en el contenido escritural. Dios decidió apartarse, Dios decidió ya no respaldar, ya no apoyar. Cuando se vinieron a dar cuenta estos hombres y mujeres de Dios, ya era mucho tiempo que Dios tenía de haberle dado la espalda. Esto es peligroso para nuestro ministerio. Esto es peligroso para nuestro oficio en Cristo Jesús. Esto es peligroso para la obra que conducimos o que dirigimos. Esto es penoso y espantoso y de mucho impacto saber que Dios ya no respalda a ese ministro o a ese ministerio. Que Dios ya no respalda esa obra, que hace mucho tiempo Dios lo dejó y lo abandonó. Pero es posible que vea a su alrededor o hacia atrás y diga, pero todo esto que tengo es evidencia de que Dios está respaldándome. Es probable que ignore que también existe otro Dios, solo que con D minúscula, pero Dios, ¿sabe? Y este también hace señales, hace prodigios, hace milagros y se manifiesta y hace ver que muchas de las cosas que acontecen es como que fuera de parte de Dios. Pero es aquí cuando hemos de entender y comprender. El propósito no es decir que la obra que usted hace no es de Dios. Y el propósito tampoco es decir que usted no es un ministro de Dios. Para honra y gloria de Dios lo digo, es lo que más necesitamos. Pero por esta razón, porque nuestra obra o porque mi obra, porque yo mismo deseo que mi trabajo no salga en vano, necesito asegurar de verdad, darme cuenta que Dios está respaldando mi obra, que es la obra de Dios la que estoy haciendo, que como hombre o servidor de Dios estoy siendo respaldado, o lo que comúnmente decimos, tengo cobertura de parte de Dios, es decir, estoy cubierto por parte de Dios. ¿Cuándo descubrir eso? Porque es posible que todo lo que tengamos a nuestro alrededor nos esté opacando la realidad de cómo estamos viendo las cosas. Quiero llevarles a las escrituras porque es lo que nos va a ayudar a entender esta parte. Porque ahora mismo lo que más debe interesarnos es si todavía estamos contando con el respaldo de Dios. Si la obra que hago está respaldada por Dios. Si aún lo que dejo de hacer, si eso aún está respaldado por Dios. Revise conmigo llevándole al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, tenemos a un hombre elegido por Dios con una determinación por parte de Dios. Fue una decisión de parte de Dios, la elección de este hombre, el oficio y todo cuanto le tocó hacer. Pero luego nos encontramos con algo que cambia totalmente el rumbo de la historia. Y revise conmigo a la luz de la Biblia. Primera de Samuel, considerándole nos ubicamos en el contenido bíblico que nos ocupará en el estudio. Revise Primera de Samuel en el capítulo 15.
Primera de Samuel, capítulo 15, específicamente en el verso 1, iremos considerando algunos versos a lo largo del capítulo 15. Y tenemos cuando dice así: después Samuel, escuche esto, después Samuel dijo a Saúl: Jehová envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Note esto. Cuando Saúl ya ha sido elegido, ya ha tenido la oportunidad, ya es un rey de Israel, fue la decisión, según el verso 1, de Dios. Fue Samuel quien le recuerda estas palabras a Saúl y dice: Jehová me envió a que te ungiera por rey. Jehová me hizo declararte rey ante Israel. Y lo único que Dios le pidió, note conmigo, como a todos sus siervos, como a todos sus enviados, como a todos sus apartados, en nuestro tema, como a todos sus pastores, como a todos sus maestros, como a todos los que tienen determinados servicios o ministerios dentro de la obra, le dice: está atento a las palabras de Jehová. No requiere más. ¿Sabes? Dios no después de esto, cualquier otra cosa va dentro de la petición, estar atentos a la palabra de Jehová. Es decir, tienes que estar muy al pendiente de qué es lo que se te ordena, qué es lo que se te pide. Debes saber qué es lo que Dios quiere que se haga. El siervo no requiere más que estar al pendiente de lo ordenado por su Señor. Y en este momento así es con nuestro Dios. ¿Sabe? De lo que más debemos asegurarnos es de estar escuchando sus palabras, no las nuestras. Tenemos muchos problemas en la vida cristiana o en el ministerio o en la obediencia porque escuchamos a otros, o porque escuchamos a los hombres, porque escuchamos al concilio, porque escuchamos al presidente de la directiva, porque escuchamos al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal, y entonces dejamos de escuchar a Dios. E incluso porque escuchamos la congregación, y la congregación en estos momentos no se está portando como la iglesia de Cristo, o como la esposa de Cristo, o como la desposada de Cristo, sino más bien resulta que al rato espiritualmente está adulterando o fornicando, trayendo o obedeciendo otras voces que no es la de su esposo. En este caso le dice Samuel a Saúl: Dios te eligió, Dios te escogió, te puso en este cargo, te dio este ministerio, por decirlo de alguna manera, y lo único que tienes que hacer es estar atento a las palabras de Jehová. Lo único que requiere, lo único que tienes como requisito que cumplir es estar atentos a la palabra de Jehová. Es escuchar la voz de Dios, es atender el mensaje de Dios, es cumplir con lo que Dios establece o con lo que Dios pide. No requiere más. ¿Sabe? Por estar distraídos, por no saber escuchar a Dios, por oírnos a nosotros mismos, por no prestar atención. Note, por no prestar atención. ¿Cuántos problemas hay en la vida común o en la vida secular por no prestar atención? Y en este caso, muchas veces así nos encontramos en la vida espiritual. No prestamos atención a lo espiritual, no prestamos atención a las escrituras. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que hay que hacer? Y ese no prestar atención es porque estamos hablando nosotros o están hablando los hombres. Recuerda cómo se le dijo al pueblo, a Ezequiel, para con el pueblo de Israel, allá a la altura del capítulo 37, si no mal me ubico en el Antiguo Testamento. Y se le dijo: tienen que oír, tienen que escuchar palabra de Dios. Se le dijo a aquellos huesos secos, que en este caso representaba a Israel. Es como dice:
eran huesos secos, pero bien que hablaban, bien que murmuraban, bien que se quejaban. Lo mismo podría estar pasando ahora. Resulta que ya dejemos de hablar y hagamos, o ya dejemos de hablar y escuchemos, porque de no escuchar o de no prestar atención nos podría venir como resultado el título de nuestro tema. Y usted mira, hermano, pero ahí no dice que Dios se ha apartado. No, solo está dando las instrucciones de qué es lo que quiere para que permanezca en el reino. ¿Cuál es la razón o el motivo con el cual es elegido rey de Israel? Y le dice, tienes que estar atento a las palabras de Jehová. Se trata de lo que Dios te diga. Bien, avancemos un poco. Avancemos un poco. Usted con mayor tiempo seguro se detiene un poco más. Nosotros, por nuestro espacio, le aprovecharemos de esta manera. Revise conmigo un poco adelante. A la altura, escuche, a la altura del verso 19. Escucha el verso 19. ¿Por qué pues? Es la conversación de Samuel con Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Pero fue lo primero que se le pidió. Fue lo primero que se le dijo. Que tenía que escuchar, que tenía que atender la voz de Dios. Se trataba de obedecer o de hacer conforme o de acuerdo como Dios le dijera. Esto le va a traer serios problemas a Saúl. Ya vamos visualizando que va a venir a parar el título de nuestro tema en la vida de Saúl. Y note, en la pregunta, en calidad de reclamo de parte de Samuel a Saúl, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe en qué consistía? Para hacerle un pequeño resumen, Dios ya había decidido cómo iba a entregar a Amalek y cómo iban a ganar la guerra, pero le había dado directrices para ello: que se llegara al lugar y que luego destruyera todo lo que había, y que no perdonara la vida de ninguno de los de Amalek, y tampoco que tomaran o permitieran que el pueblo perdonara algo que iba de acuerdo a la orden de Dios. Cuando se llega al verso 19, que ya llega Samuel, resulta que no ha hecho como Dios le ha pedido, que no se han cumplido las palabras de Dios, sino que se adelantó y comenzaron a hacerlo como Saúl dijo, o como Saúl permitió, o como el pueblo lo quería. Esto trajo graves consecuencias. Vea por qué. Porque después del reclamo, Saúl se defiende. Y noten el verso 20. Y Saúl responde a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Escuche. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, lo hice. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. No, si de aquí de entrada vamos mal. Dios tenía la forma de cómo llegar, de cómo hacer. Y así se lo ordenó a Saúl. Pero Saúl lo hizo diferente. El pueblo lo hizo diferente, y según Saúl, el pueblo lo obligó. O el pueblo no quiso así como Saúl decía. Pero es que así como Saúl decía, era la voz de Dios. Aquí nos podemos detener un poco. Porque es posible que lo que estemos haciendo, es posible que este predicador o este pastor, este hombre de Dios o este siervo de Dios no hace como la Biblia dice, porque el pueblo no quiere, porque la congregación no quiere, porque los hermanos no quieren. Esto ya es problema, porque tiene que decidir
entre lo que Dios le ordena a través de su palabra, en este asunto, lo que Dios le dice y lo que el pueblo dice. Y de paso dice, hasta decidieron adorar con las cosas de los de Amalek. Ya aquí hay un error muy grande. Las cosas de los amalecitas eran anatema, el mismo Saúl lo dice. Es decir, eran pecado, eran maldición. Simplemente con el hecho de que Dios no los quería, no quería tales cosas con las que se le adorara, ya esto entraba en anatema. Es decir, ya esto estaba colocado como algo maldito. Y con esto maldito le van a adorar a Dios. Es el error más grande que podemos cometer. Ojo, ministros de Dios. Ojo, hombres y mujeres que se dedican a guiar al pueblo de Dios. Si Dios no lo ha ordenado, entonces usted y yo no tenemos por qué hacerlo. Aunque el pueblo se rebele, aunque el pueblo diga que no nos seguirá, aunque el pueblo le guste de otra forma, pero es peor que Dios se aparte. Mejor que se aparte el pueblo. Y si en este caso es el pueblo el interesado y el que está guiando no está guiando conforme a la voz de Dios, entonces mejor nos apartamos del guía. Mejor que se retire el guía o que se aleje el guía y no Dios. Revise. Cuando Saúl dice esto, alguien puede decir, bueno, el pueblo manda. En este momento no. En este momento no es un asunto ni político ni social. Es un asunto espiritual, donde se determina lo que Dios quiere en voluntad o en obediencia. En este momento el pueblo no tiene la razón. No es aquí Saúl quien va a negociar la obediencia o las palabras de Dios. No tenía por qué hacerlo. Revise ahora el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas, las vacas, las primicias y todo, y lo ofreció a Dios. Entonces viene Samuel, y dice en el verso 22, revise conmigo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? ¿Se complace Dios así? En que hayan muchos holocaustos, muchas víctimas, que grandes sacrificios de animales, hermosura de carneros, gran cantidad de corderos, o todo cuanto servía en adoración. Note, eso sí lo están haciendo. Hay holocaustos, hay sacrificios, podrían haber incensios o incensarios. Podría estar ahí el pueblo, podría estar el mismo Saúl. Mas sin embargo sabemos que todavía no estaba Samuel. Ese fue otro asunto allá en Gilgal. Pero hablando de con la destrucción a los amalecitas, ellos están adorando. Han presentado todo lo que tiene que ver después de que ganaban una guerra, después de que vencían una batalla y salían victoriosos. Esta es la forma en cómo el pueblo de Dios en aquel entonces, en el primer pacto, adoraba o daba en calidad de agradecimiento, en honra y gloria a Dios. Pero este agradecimiento o esta celebración, este júbilo con que el pueblo celebraba o en el pueblo se adentraba, era incluso tomado si todas las cosas se hacían conforme a la voluntad de Dios. De no ser así, ya podrían estar muy alegres danzando y cantando. Dios no iba a tomar nada de eso. Aunque hubieran holocausto, que era lo que más le agradaba a Dios en aquel momento. Recuerde que todavía no estaba el sacrificio de su hijo. Así que era lo que más lo calmaba, lo tranquilizaba, lo aquietaba o lo hacía sentir en olor fragante, aceptable a él. Pero esto era bien recibido si había obediencia desde la práctica hasta ese acto. Por eso le pregunta a Samuel, ¿se complace Jehová en holocaustos y víctimas
como en que obedezcas la palabra de Jehová, o como que obedezcas su palabra. ¿A dónde es que Dios en realidad se siente agradado? Se siente bendecido, alabado, glorificado, honrado, exaltado. ¿Cuándo siente Dios eso? Cuando ve la hermosura del holocausto, la cantidad de sacrificios, los carneros, las piezas de carneros, y todo el incenso y el fuego como arde y cómo se levanta en olor a Dios. Eso ya sabemos que conquistaba mucho el corazón o los ojos de Dios. Pero no así la obediencia. Y por eso le dice, o se complace en que obedezcas las palabras de Él. Es lo primero que le han dicho. No le dijeron, con que le presentes el holocausto a Dios. Es la parte que tenemos equivocada en nuestro tiempo. Aún hoy en pleno siglo XXI, ¿sabe? Pensamos que el golpeo de pecho y esa manifestación desenfrenada o frenética que tenemos en la adoración, y esos cantos que se escuchan hasta 2 cuadras, y los grandes monumentos de cantares o instrumentos musicales, y que trascienden y que hacen temblar la tierra. Error. Se complace Dios más en que le obedezca, a que le haga todo ese sacrificio. Si no, considérelo o responda a la pregunta de Samuel en el verso 22. Se complacerá Dios más en que haga esta enorme cantidad de adoración si la adoración va apartada de la obediencia. Es decir, si no se hace como Dios lo está diciendo o de acuerdo a sus palabras. Cuando Samuel pregunta esto, él mismo le responde, pues sí, Saúl es incapaz. Dice, ciertamente, escuche esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cualquier acto de adoración fuera de obediencia, cualquier acto de adoración alejado de la forma en que Dios la está pidiendo, es nada en relación con un acto de obediencia pequeño, humilde. Se complace Dios más en que se le obedezca, es decir, en que se le respete o en que se haga así conforme a sus palabras, así como Él lo ha dicho, a que venga y quiera conquistarlo con la abundancia de las cosas que quiero presentar en la adoración. Por esto le dice, el obedecer, el cumplir, el quedar bien con Dios, en hacer las cosas como me los pide, es mejor que los sacrificios. Y ahora note en el verso 22, porque todo esto lo que le llevó fue el no cumplir lo que le dijo en el verso 1. Y le dice, y el prestar atención, ¿sabes? Una frase, una palabra muy favorita por nosotros los padres, los maestros o las personas adultas. Preste atención, le decimos. Escuche. Atienda cómo se le dice o cómo se le están pidiendo las cosas. En la fe es igual. Amada congregación, estimado pueblo de Dios, no se trata de lucirnos nosotros. No se trata de complacernos nosotros. No se trata de hacer las cosas como a nosotros como pueblo nos gusta. Se trata de respetar la orden divina, de respetar la palabra de Dios. ¿Cómo lo pide? ¿Cómo dice que hay que hacerlo? ¿Cuándo dice que hay que hacerlo? ¿Dónde? ¿Dónde dice que hay que hacerlo? ¿Quiénes? Todo esto lo encontramos en su palabra. Ahora, si no lo dice, no seré responsable de tal acto. Pero si lo está diciendo, mi papel es, según el verso 22, prestar atención. Prestar atención. Es la parte más importante. Tanto que el prestar atención saca de la ecuación
saca de la responsabilidad ¿a quién? Note, a la grosura de los carneros, a la hermosura de lo que estoy presentando. El prestar atención es más sublime que cualquier otro acto o sacrificio en adoración. Así que pensemos si con mi adoración, de la forma en como lo hago, estoy prestando atención, estoy haciendo de acuerdo o conforme a sus palabras. Ahora note, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Mire cómo le llamó, pues sí, ¿cómo lo podemos llamar? Faltar o no prestar atención a la forma en que Dios ha ordenado, no le podemos llamar otra cosa más que pecado. Dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Sí, ese fue el error de Saúl. No escuchar la voz de Dios, sino la voz del pueblo. En este momento la voz del pueblo era la voz enemiga. Era la voz del maligno. Mucho cuidado con esto. Porque por un lado está la voz de Dios a través de su palabra escrita, pero luego escuchamos el parecer del pueblo. Pero es aquí cuando entonces debemos saber si en ese momento hacemos el papel de Saúl o mejor hacemos el papel de Samuel. Obedecer es mejor, aunque los demás no quieran hacerlo. No vamos a ser los primeros. Ya a Josué le tocó decidirse. Aunque Josué dijo, mi casa y yo. Bueno, es posible que solo quede usted y la familia. Pero si no es así, hay otro que le tocó peor, Lot. ¿Sabe? Al final su esposa y sus hijas no fueron parte de los justos. Por lo menos eso nos deja ver la carta del apóstol Pedro cuando dice, y libró al justo Lot. No dice a los, sino al justo Lot. Es posible que nuestra familia quiera acompañarnos en esta decisión de obedecer o de prestar atención así como Dios dice. Pero es peor que después estemos tipo Saúl, culpándonos y diciendo que hemos pecado y que hemos quebrantado el mandamiento de Dios y sus palabras. Y responsabilizando o queriendo que Dios responsabilice al pueblo cuando en ese momento no era Dios al pueblo que tenía dirigiendo. Era usted y a mí que nos tenía dirigiendo su pueblo. Y dice el verso 25. Saúl le dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oiga, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Después del desplante y el despelote que había hecho. Después de la desobediencia y la irreverencia o irrespeto que había montado por faltar o por no atender su palabra. Le dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero mire lo que dice Samuel. Y Samuel respondió a Saúl. Note que se quede con nosotros la expresión para reflexión, para aprendizaje. Dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿No es esto que Dios se haya apartado? Está decidido, determinado. No iré contigo, le dice. En otras palabras, Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Queremos ganarnos una expresión de esta. No serás más el predicador. No serás más el evangelista. No serás más el hombre para este cargo, para este oficio. No será este tu ministerio. No será este el trabajo en la obra. No será tu trabajo. Como también si la desobediencia viene de parte del pueblo o de la iglesia, no serás más
mi iglesia. No serás más mi congregación o mi pueblo. ¿Por qué? Dice, porque has desechado la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Desde el momento en que no quisiste respetar la voz de Dios, la orden de Dios, es como que diga Dios, si no quiere nada conmigo, entonces ¿por qué de querer algo con él? Sé que esto último que hago decir lo estoy diciendo yo. Pero lo que sí está diciendo el texto bíblico es, porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado. Y desde ese momento, ¿sabe? Él está invitando a Samuel para que vayan a adorar. Pero lo que no sabía Saúl es que Dios ya lo había desechado. Ya te había tomado una decisión. Este ya no va a ser más rey de Israel. Hasta aquí le llegaron los días de su reinado. ¿Será que nos hemos de ganar un límite en eso también? Y ya saber hasta dónde nos van a llegar nuestros días como servidores o ministros de la palabra de Dios. Solo por no prestar atención, por no enseñar o por no hacer como Dios manda. Que se aparte cualquiera. Pero menos Dios de mi ministerio, de la obra que me ha encomendado, del respaldo que debo tener. ¿Y para qué quiero ir por la vida hablando de Él sin ningún respaldo? Y luego, notemos en el verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, el rey. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Sabe? Pero cuando Dios decide apartarse, y a Samuel le toca hacer lo que a Saúl como rey le correspondía. Porque la orden era no dejar a nadie con vida. No perdonar la vida, mayormente del rey. Fue una mala decisión. No respetar exactamente como Dios le dijo. Y luego, a un hombre de Dios, que en este caso es Samuel, podría sentirse consternado, sentimental, podría conmoverle las emociones. Pero ¿sabe? En el capítulo 16, porque en el verso 34 lo ha dicho, que Samuel lloraba por Saúl. Sí, le dolía mucho, seguro que lo quería mucho. Pero gracias a que no lo conmovió y hizo, como decimos puramente, lo que debía hacer, le enseñó a Saúl qué era lo que tenía que hacer con el rey. Pero también, mientras lloraba, bueno, le dijo también sus verdades. Dios, por un lado, diciendo, fue una mala elección haber decidido poner a Saúl. No porque no lo conociera, sino porque en la libertad de su libre albedrío, es decir, la oportunidad de elegir, Saúl no decidió, no eligió obedecer a Dios, respetar sus palabras. Luego, no nos devolverá el ministerio, no nos devolverá la oportunidad, no volveremos a hacer o a cumplir el propósito de Dios una vez que Dios se haya apartado. Revíselo conmigo a la altura del verso 1 del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel,
¿Hasta cuándo lloras a Saúl? Escuche. ¿Hasta cuándo lloras a Saúl? Habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esa es la verdad. ¿Sabe? Es posible que otros hombres, siervos, entendidos en los asuntos ministeriales del cuerpo del Señor, es posible que los diáconos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los evangelistas de la congregación, los maestros de la congregación, es posible que lloren nuestra caída. Es posible que lloren cuando se pueda palpar o ver que Dios se ha apartado de nosotros por no haberle respetado su voluntad. Y podrá llorar aquel que nos sirvió de mentor o que nos sirvió de hermano espiritual o de padre espiritual, o aquellos que me ven como hijos, como hijos espirituales, porque a lo mejor yo soy su padre espiritual. Y podrá llorar toda la asamblea, y podrá llorar el diácono, y cualquiera podrá llorar. Cualquiera que pueda estar en la calidad o en el perfil de Samuel. Y lamentará mucho la pérdida o cómo quedé descalificado del ministerio o de la participación en la obra del Señor. Pero cuando Dios ha decidido desecharme, apartarme o apartarse, es porque en su soberanía, en su sabiduría y en su potestad, absoluta potestad de elegir, lo tiene tan claro que yo no volveré a participar de esa manera. Porque Dios no se complica, y más con irresponsables e irrespetuosos, faltantes a su voluntad. Dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Le dice. De no nos vayamos a ganar nosotros más bien una regañada, una reprendida de parte de Dios. Y que nos reprenda a Dios y nos diga, ¿por qué lloras por esa infiel? ¿Por qué lloras por ese faltante? Por ese irreverente o irrespetuoso, que hace como él dice y no como yo digo. Que hace como le dice el pueblo o como le dicen los demás y no como le digo yo. Que se deja llevar por un consejo o por una fraternidad o por un concilio, por una directiva o por el grupo no sé de qué cosa, y no respeta lo que yo le estoy diciendo. Ojo con esto, para los que estamos haciendo el papel de Samuel, porque nos va a doler mucho ver cómo un obrero es descalificado por Dios, no por otro hombre, por Dios, y que Dios no respalda su ministerio, y que Dios no respalda su obra, y que lo intenta de una y otra, pero ya decepcionó a Dios. Ya Dios lo desechó por la única razón, pero fuerte, de que dijo Dios no respetó mis palabras, desechó, ignoró lo que yo le estaba diciendo. Imagínense, yo diciendo que estoy haciendo la obra de Dios. Y dice, no, me busqué a otro. No sé cómo dice. Tú le dices, porque no ha caído, no ha ignorado las palabras de Dios. Lo que vas a hacer es llenar tu cuerno de aceite, te alistas, te preparas y te vas donde yo te voy a decir. Te vas a la casa de Isaí, te vas allá a Belén, aquella pequeña aldeíta. Para el tiempo de Samuel, si para el tiempo de Jesús era una pequeña aldea, no digamos por el tiempo de Samuel. De ahí voy a apartar. Ahí tengo a alguien que va a ser rey en lugar de Saúl.
no quedemos descalificados. Fue Dios quien decidió apartarse. La razón fuerte, porque Saúl no prestó atención, porque Saúl ignoró las palabras de Dios, porque le valió poco o simplemente porque desobedeció, porque no hizo como Dios le pidió. Que el pueblo lo haya puesto en aprieto o se haya visto presionado por lo que el pueblo dijera. Lo cierto es que se debía primeramente a Dios. Y esto es lo que a Saúl le llevó a quedar desechado por Dios. O esto es lo que Dios determinó, apartarse para que ya no fuera más rey de Israel. ¿En cuánto nos ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto nos hace recapacitar, replantearnos? Quiere compartir con nosotros su experiencia. Puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mientras tanto usted se comunica. Le invitamos a que pueda disfrutar de la Biblia en 60 segundos. Esta es la crucifixión en 60 segundos. Para ejecutar a sus enemigos, el Imperio Romano buscó una forma pública y dolorosa de matar a los condenados. Optaron por la crucifixión. En la crucifixión, tomaban al reo y lo flagelaban. Luego lo clavaban en una cruz, pasando clavos por sus muñecas y por sus tobillos. Lo colgaban de una forma que no podía respirar sin tirar contra los clavos, levantando el cuerpo y dejando funcionar los pulmones. Con el tiempo, el víctima se cansaba y dejaba de levantarse. Moría ahogado internamente o moría asfixiado. Los romanos solían quebrarle las piernas a sus víctimas para acelerar el proceso. Era una muerte espantosa y nuestro Señor lo sufrió por nosotros. Es la crucifixión en 60 segundos. Así como atendíamos también, gracias a nuestro Dios y a nuestros hermanos que se comunican con nosotros, a nuestro hermano René Vindel, Dios bendiga su vida, hasta el municipio de Arenal, en el departamento de Lloro, nuestra hermana Helen Hernández, en el municipio de La Jigua, nuestra hermana Tatiana Mejía de Espinosa, también bendiciones, hermana, y así también a nuestra hermana Dubón, a nuestra hermana Patti Rivera, hasta San José de Costa Rica, bendiciones, hermanas, Dios bendiga su familia también, saludos ahí a los hermanos, de igual manera a nuestro hermano Juan Vanegas, nuestra hermana Alejandra Rivera Enamorado, hasta el municipio de La Jigua Copán, nuestra hermana Lindy Loani Mejía, hasta la ciudad de Olanchito Lloro, y a la familia Mejía García, mi familia ahí, nuestro hermano Juan Vanegas dice, bendiciones, muy bonito su programa, Dios bendiga también su vida, de igual manera, esto es gracias a nuestro Dios lo que podemos hacer a través de estas prédicas establecidas los días jueves y los días viernes en punto de las 4 en este su canal TV Estrella, canal 25, y a través de las redes sociales como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Agradecemos también a nuestra hermana Rosemaría Hernández, y también nuestros hermanos vía WhatsApp. Bendiciones, hermanos, Dios bendiga su palabra, amén. Y es así como también tenemos la oportunidad de nuestra hermana Meradi Figueroa, bendiciones también para su vida. Y así es así como se comunican para ser parte de los que están apreciando la enseñanza. Hoy ha sido Dios se apartó, tomando como punto de referencia en la persona de Saúl. En nuestro próximo estudio, en nuestro próximo programa, tendremos también Dios se apartó, tomando como referente o punto de partida nuestro siguiente personaje, me adelantaré un poco, Sansón. Así que hoy en la persona de David, el próximo programa en la persona de Sansón. Y es así como hemos podido estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Dios bendiga nuestra vida.
Dios bendiga nuestra familia. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre, los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo.